Hoy terminamos de leer la selección de la carta a los Efesios con una página famosa, la que habla de las relaciones entre marido y mujer, situándolas en la esfera del amor de Cristo que se entregó hasta el final por su esposa, la Iglesia. Mm, Terminamos también la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que se ha ido escuchando durante 5 semanas del tiempo ordinario, ciclo B, haciendo un paréntesis en el evangelista del año, que es el Evangelio según San Marcos. Lo terminamos con las reacciones de los presentes ante las palabras de Jesús y una interpelación también para nosotros, para ti, para mí. ¿Aceptamos o no este discurso duro de Jesús? Es también la disyuntiva que ponía Josué a los suyos al entrar en la tierra prometida. ¿Prefieren servir a Yahvé o a los dioses falsos? Esa es una pregunta que se actualiza en nosotros. Vamos a escuchar las lecturas. Antes de escuchar la lectura de Josué, tengo que decirte que toda la historia de Israel tiene un resumen. Amor de Dios a su pueblo sin ningún mérito realmente por parte del pueblo, ¿verdad? Este amor de Dios se ha ido manifestando a través de la historia del pueblo y se ha manifestado ahora en la posesión de la tierra prometida y tanto tiempo ansiada. La respuesta del pueblo ha sido siempre fluctuante, como podemos leer en el Salmo 77, tendiendo constantemente a la idolatría. Pero mira, al entrar a la tierra de promisión hay un peligro especial. Los dioses y cultos de los cananeos a los que Israel, que tanto sabe de propias infidelidades, puede ceder. Por eso Josué conmina al pueblo y exige una decisión irrevocable. Elijan hoy a quién quieren servir. Y el pueblo se decide por el Señor. Fundamento de esta decisión, pues lógicamente su propia historia. El Señor ha obrado con ellos maravillas. Por eso, ¿no? Los ha salvado de la esclavitud de Egipto y ha hecho con ellos alianza. Vamos a escuchar la lectura. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien quieren servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al este del Eufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios, Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Palabra de Dios. Josué, el sucesor de Moisés, el que finalmente introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, convoca en asamblea solemne a todos para renovar la alianza del Sinaí y les plantea una clara disyuntiva. ¿A quién quieren servir? ¿Al Dios que les ha liberado de Egipto o a los dioses que van encontrando en los pueblos vecinos? Recuerda que eran 40 años de exilio, porque siguen teniendo también por ello la tentación de la idolatría. La respuesta del pueblo es, vamos a darnos cuenta que es muy decidida. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros, dicen. Ese Dios es quien les ha sacado de Egipto y les ha ayudado en el camino con toda clase de prodigios. Un poco espontánea y optimista
parece la respuesta mirándola desde la historia posterior de este pueblo, siempre a caballo entre la tentación de la idolatría y la fidelidad a la alianza de Yahvé. El Salmo plantea también la oposición entre los justos y los malvados. Dice que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores. Antes de escuchar la lectura de San Pablo a los Efesios, eh, tengo que decirte pues que hay en esta lectura, tres elementos que son básicos para esclarecer el mensaje de la pericopa. La unión de Adán y Eva, a la que alude la frase de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, la de Cristo y su iglesia, y la unión de los esposos cristianos. Pablo ve en el relato del Génesis una prefiguración de la unión de Cristo y la iglesia, unión que constituye pues el gran misterio revelado en la plenitud de los tiempos, el cual se prolonga y refleja en la pareja de los esposos cristianos. En el Antiguo Testamento se describe con frecuencia el inmenso amor de Dios a su pueblo bajo la imagen del matrimonio. Lo podemos leer en textos como de Isaías en el capítulo 54, Jeremías capítulo 3, Ezequiel 16. En la unión de Cristo y su iglesia se realiza pues aquel sombra del Antiguo Testamento. Se realiza, y lo podemos leer en Mateo, en la segunda carta a los Corintios, en el mismo Apocalipsis. Los esposos cristianos son la reproducción viva y tangible de la unión invisible pero real del amor de Cristo Iglesia. De esta realidad derivan espontáneas las aplicaciones, la sumisión, el amor, la entrega, la misión del Salvador, en un renovado acto de donación que superará toda clase de egoísmos. Lo contrario sería una evidente traición a la dimensión de signo y vivencia que el sacramento del matrimonio tiene como expresión tangible del misterio de amor y donación de Cristo a su iglesia. Eso lo vamos a entender ahora al escuchar la lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él, que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Leemos pues por última vez la carta de San Pablo a los de Éfeso, siguiendo con las consecuencias que tiene la fe en Cristo para la vida de la comunidad, esta vez más específicamente para la familiar. Este era un pasaje que antes se solía elegir bastante para las bodas, pero ahora no tanto porque refleja una situación social muy poco actual en la vida matrimonial, realmente muy poco actual. Pablo invita a las mujeres a que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Comparándolas pues a la iglesia que se somete a Cristo
Invita también enseguida, no déjalo más de lado, a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar a la propia mujer es amarse a sí mismo y nadie jamás ha odiado su propia carne. Atención, maridos. Atención, maridos. Cita la motivación de Génesis. Serán los dos una sola carne, pero además añade la más específicamente cristiana. Es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, dice, dice San Pablo. Antes de escuchar la lectura del Evangelio, tengo que decirte pues que la revelación de Jesús sobre su carácter de pan vivo, fuente de vida eterna para el que lo come en la fe, provoca una discriminación, vamos a decirlo así, entre sus seguidores. Aquí la crisis llega hasta el mismo círculo de sus íntimos, de sus amigos, los cercanos. Algunos de ellos no aceptan sus palabras, se retiran, le abandonan. Con ello, indican que estaban con él, pero en verdad no eran de los suyos, no eran de los suyos, que siguen siendo terrenos, que juzgan de las cosas desde lo humano, que no reconocen el poder de Dios, la fuerza del Espíritu, no la reconocen, siendo ellos tan cercanos a Jesús. Algunos otros, que son los menos, reconocen que las palabras de Jesús anuncian y dan la vida eterna, la vida eterna. La- Le aceptan a él, pasan definitivamente, vamos a decir, a su grupo, a su partido, entre comillas. Su adhesión a él es el don del Padre. Él los ha dado a Jesús y este los ha elegido. Ellos se han decidido por él. La fe les descubre a Jesús. La fe los salva. Escuchemos la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: Esto les hace vacilar, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Al final de este capítulo que hemos ido leyendo de San Juan, escuchamos en esta oportunidad las reacciones que produjo en los oyentes el discurso de Jesús sobre el pan de la vida y que hacían vacilar a algunos que le empezaron a criticar. Ante todo, ante ello, les reenvía pues para que puedan entender el sentido de estas palabras a cuando vean que Él sube a donde estaba antes. La objeción era sobre lo que decía que había bajado del cielo. Y también, además, a la acción del Espíritu, que es quien da vida. Objeción segunda era sobre cómo es posible comer la carne del Hijo del Hombre. Al ver que se van marchando algunos discípulos, Jesús entonces plantea la siguiente pregunta. ¿También ustedes quieren marcharse? ¿También tú quieres marcharte? Es muy hermosa la respuesta de Pedro, decidido como siempre dice, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres la salvación, es lo que le está diciendo San Pedro.
La disyuntiva que propuso Josué a los israelitas, en la que Jesús ofrece a los suyos, sigue válida también para nosotros. En nuestra vida tenemos que optar entre Dios y los dioses, entre el bien y el mal, entre el camino que nos parece estrecho, pero que lleva a la vida, y el que es ancho, pero que no lleva a ninguna parte. A ninguna parte. El pueblo de Israel, inmediatamente después de salir de Egipto, guiado por Moisés, había sellado con Yahvé una alianza. El primer mandamiento de esta alianza es el que sigue siendo primero también ahora. No tendrás otros dioses más que a mí. Dioses, está hablando de dioses. Ahora, al entrar ya en la tierra prometida, se trata de ratificar pues esa alianza un tanto olvidada ya por los sucesos que pasaban, ¿no? Y es lo que Josué les propone. ¿Servirán a ese Dios que les ha salvado o prefieren servir a otros dioses que parecen más permisivos? Lo que exige la alianza de Yahvé es mucho más duro que la floja moral de los dioses de los pueblos vecinos realmente. La opción es libre, pero luego tendrán que ser consecuentes con lo que hagan. El pueblo elige entonces ser fiel a Yahvé y a la alianza con él, aunque luego en su historia falten muchas veces a lo prometido, eran débiles en ese sentido. Jesús entonces ve que algunos se van marchando, hablando ahora de Jesús, asustados pues por sus palabras. El poco éxito de Jesús debe consolarnos ante lo que nos pueda parecer también ahora un fracaso apostólico nuestro o de la Iglesia, y hace también una pregunta directa a sus apóstoles. De frente les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Pedro, que no entiende mucho de lo que ha dicho Jesús, como tampoco debían entender los demás, pero que tiene una fe y un amor enormes hacia Él, contesta con mucha decisión, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Han hecho la opción por Él. Han hecho la opción por Él. Hazla tú también. También nosotros, pues, hemos de tomar postura. También nosotros, desde la libertad, pero con coherencia. Es la opción que presenta tantas veces San Pablo cuando habla de vivir conforme al Espíritu o conforme a la carne, de acuerdo con el hombre viejo o con el hombre nuevo, con el primer Adán o con el segundo Adán, Cristo. ¿A cuál de los dos? La opción tú y yo ya la hemos hecho. Algunos hacia la vida ministerial o religiosa, otros a la vida matrimonial, todos a una vida cristiana consecuente. El sacramento del bautismo, tú que me escuchas, fue un momento inicial en el que fueron probablemente nuestros padres y padrinos los que profesaron su fe en Dios y su renuncia al mal, para comprometerse a ayudarnos a crecer en la vida de Dios que entonces recibíamos. Luego hemos ido renovando personalmente esa fe y esa renuncia cada año en la vigilia pascual, aunque no en asambleas tan solemnes como la de Siquén, pero también conocemos las tentaciones que nos presentan las idolatrías de todo género. Aunque no nos suelen gustar las preguntas comprometedoras ni las disyuntivas, la palabra en esta oportunidad nos invita a decidirnos. Elijan hoy a quién quieren servir. Hazlo ahora.
No podemos servir a dos señores. A la fidelidad y al amor que Dios nos ha mostrado siempre debe responder nuestra fidelidad y nuestro amor. Creer compromete, confirmarse compromete. La fe no es un tranquilizante, nos obliga a decidirnos y aceptar el estilo de vida de Jesús. ¿Qué quiere él realmente? No vale lo de encender una vela a Dios y otra al demonio. No valen las medias tintas. La fe en Cristo Jesús supone aceptarle a Él y su estilo de vida sin rebajas. Lo que proponía Josué a los israelitas no era fácil, aunque contestaran con entusiasmo. Lo que pedía Jesús a los suyos tampoco era fácil, porque suponía un cambio de mentalidad y de vida. No sabemos qué es lo que más asustó y escandalizó pues a los que oían de Jesús para decir que este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Era la pregunta de ellos. Por una parte había dicho que había que creer en Él para poder tener vida eterna. Se ponía, por tanto, en el lugar de Dios. Pero igualmente increíble era lo que decía de comer su carne y beber su sangre. Era igual, era lo mismo, aunque Jesús intentó darles una clave para entender las dos cosas, no debieron entender mucho, parece. Por una parte, respondiendo a la primera objeción, cristológica, por cierto, ¿cómo puede éste decir que ha bajado del cielo? Les dice que lo entenderán mejor cuando lo vean subir a donde estaba antes. Yo creo que se confundieron más. Podríamos decir que les emplaza para la ascensión, o sea, hasta el misterio pascual cumplido. Por otra parte, responde también a la segunda objeción, esta vez eucarística. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne apuntando al Espíritu Santo, que es quien da vida y que será quien le resucite a él, a Jesús, de entre los muertos, y entonces hará posible la donación de su carne, real pero resucitada, y a nosotros nos dará la fe para aceptarla con fruto, para aceptarla con fruto. Jesús no rebaja su oferta y les deja ante la disyuntiva. También ustedes quieren marcharse. También tú no lo aceptas. Sigue siendo duro lo que nos pide Jesús. No tanto el entender o no el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Recibir a Cristo en la comunión puede representar incluso un momento serenante y tranquilizador en nuestra vida, sino el estilo de vida que eso comporta. Es distinto. ¿Quién no encuentra duro lo de la otra mejilla y lo del perdón de las ofensas y lo de cargar con la cruz y lo del matrimonio como indisoluble, ya que San Pablo habla en esta oportunidad de ese tema y que Jesús también había presentado? ¿Sabes qué? Los valores del Evangelio no son precisamente los que más aplaude el mundo de hoy, ni los más fáciles de asumir. Vas a darte cuenta. La sociedad nos ofrece otros valores mucho más apetitosos a simple vista y a corto plazo. Confrontando esta mentalidad con la palabra que escuchamos continuamente, nos damos cuenta de que Dios no piensa como nosotros, o nosotros como Él, o nosotros como Él. Y es así, es así. No nos debería extrañar que si Cristo no convenció a muchos, tampoco ahora la Iglesia ya tenga mucho éxito en su evangelización. Así es la realidad. La doctrina del Evangelio sigue asustando a muchos
Y no tenemos que extrañarnos, aunque nos duela que la comunidad vaya perdiendo unidades. Es la realidad, lamentablemente. Pero a la vez podemos alegrarnos de que, así como entonces San Pedro y los suyos se mantuvieron fieles a Jesús, millones y millones de personas a lo largo de los siglos y también ahora siguen creyendo en Él y le siguen a veces con verdadero sacrificio. Para San Pablo, creer en Cristo y estar bautizados en Él nos pide una serie de nuevas relaciones entre unos y otros. Lo va refiriendo a los diversos aspectos de la vida personal y comunitaria. En esta oportunidad establece el principio fundamental para los cristianos: sean sumisos unos a otros con respeto cristiano. Lo aplica a veces a las relaciones comunitarias, otras al comportamiento entre amos y esclavos o entre hijos y padres. Esta vez, esta vez lo aplica a las relaciones entre mujer y marido. Es verdad que refleja una situación de la mujer que está muy lejos de cómo ha evolucionado en nuestro tiempo, en que se subraya mucho más la igualdad de derechos y deberes entre, entre marido y mujer. Te digo, por ejemplo, que en el nuevo ritual de matrimonio en castellano, en el rito de las arras, que no se usa mucho, hay un cambio significativo. Antes era el novio quien entregaba a la novia las monedas. Ahora son los dos los que se hacen mutuamente esta entrega. Lo que era mío y tuyo ahora es de los dos, es de ambos. Pero los principios teológicos que aduce Pablo siguen en verdad siendo válidos. Aunque habla de esa sumisión de la mujer al marido, enseguida habla también de los deberes del marido, que debe amar a su mujer y entregarse por ella, por ella. En ambas direcciones se basa primero en la voluntad originaria de Dios en Génesis. Abandonará, dice el hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por eso, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, como a su propia carne. Enseguida añade pues el ejemplo de Cristo y la Iglesia. La mujer para con su marido debe personificar a la Iglesia en su relación de amor y sumisión a Cristo. El marido para con su mujer debe personificar a Cristo mismo en su relación de amor y respeto a la Iglesia. En todo ello, ciertamente no pretende San Pablo cambiar la situación social de su tiempo en cuanto a la vida familiar y matrimonial, ni canonizar una situación de sumisión de la mujer con relación al hombre. Eso no lo entendamos así. Lo que hace es sacar las consecuencias de la fe cristiana también sobre la vida matrimonial. Debe prevalecer, escucha bien esto, en ambos el respeto y la sumisión mutuas. Sean sumisos unos con otros o a otros con respeto cristiano, espejándonos en Cristo, que amó y se entregó a sí mismo por la Iglesia. Es como cuando en la vida religiosa se habla de la obediencia que un religioso debe al superior, cosa que hay que verla en conexión con el deber que tiene el superior de entender su autoridad como servicio. La conclusión solemne
de San Pablo es que la relación del marido y la mujer es como un sacramento, un signo eficaz del amor que se tienen Cristo y su iglesia. Es este, dice, un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. El amor de Cristo a su iglesia no es precisamente romántico. Lo demostró, lo demostró en su entrega en la cruz y es permanente, indisoluble. En nuestras relaciones comunitarias, familiar o de comunidad religiosa o parroquial, escucha bien, deberíamos aceptar este criterio profundo. Ver a Cristo en los demás, imitar a Cristo en su entrega. Esto vale para todas las culturas y para todas las situaciones.